Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y el momento en el que estén viendo este video. Esto es una retroalimentación de diferentes temas vistos a lo largo de la materia de técnica de ventas. Mi nombre es Oscar Vinces Mora, soy del sexto B del año 2020. Estudio en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y ahora mismo comenzamos con esta retroalimentación. Nuestra mayor dificultad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una y otra vez. Palabras de Thomas Edison, las cuales son de hecho, para mi parecer, bastante ciertas, porque en el mundo de las ventas se tiende a pensar que si no funcionó una vez, no funcionará nunca. Pero la propia historia de las ventas nos ha enseñado que no es así. Siempre se tiene un comienzo y siempre se comienza con una expectativa muy alta, pero no con la mejor respuesta a esas expectativas. Y lo cierto es que la mejor forma de tener éxito, además de la constancia, es saber utilizar bien las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Herramientas que Servidor va a presentar a continuación como un recopilatorio de algo que ya se ha expuesto con anterioridad, que seguramente ya habrán visto. Pero vamos a asesorarnos de eso una vez más. Técnicas y herramientas de ventas, por Franklin Cabrera de la Cruz. Se puede vender en persona, a distancia y a varios niveles. Pues sí, las técnicas de ventas se trata de una forma de vender tan simple como suena, pero en realidad puede contener muchas aristas. Ya sea que se trate de vender cara a cara con un cliente presente. Pero seamos honestos, estás viendo este video en 2020 y a posterior del año 2020. Sabes lo que ocurrió este año y sabrás que esta forma de vender no es la más adecuada para estos momentos. Pero en realidad las nuevas tecnologías nos han permitido sobrepasar esa forma de vender y traspasarla a una venta de varios niveles. Y la venta a larga distancia, usando los nuevos aparatos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, pues tiene bastante tela que cortar, porque de un modo u otro el, los avances tecnológicos siempre han estado allí cuando se trata de llevar a cabo acciones de ventas. Desde, desde los teléfonos hasta las redes sociales, pasando por la televisión y catálogos por correo. Como cualquier parte de una empresa, si quieres que esto funcione, debe ser organizado. Sea una estructura vertical con rangos de trabajadores con diferentes cargos de mando, o de una estructura horizontal donde todos tienen una misma posición pero con una misión distinta para su trabajo. Modelos de comercio online, por Sebastián Proaño Cantos. Y una vez más volvemos a hablar de tecnologías, pero esta vez en específico de Internet y cómo revolucionó a las ventas. Como sabrán, Internet es un sistema, o más bien una herramienta, que nos permite mantenernos en constante conexión unos con otros. Y para el mundo de las ventas esto es muy importante, porque esencial de las ventas es la comunicación. Y las empresas no tardaron en sacarle provecho a esta nueva herramienta. Permite conocer al consumidor, permite establecer una conexión con él, y fruto de ello nacen las tiendas en línea, espacios en los que los usuarios pueden comprar y vender con total libertad y mucha comodidad, de hecho, desde la comodidad de sus hogares. Y a estas alturas, en prácticamente cualquier lugar, siempre y cuando tengan un periférico al cual conectarse a Internet. Como, como dato adicional, acciones como los pagos y los reclamos ahora son mucho más fáciles y sencillos gracias a sistemas y plataformas como PayPal, que le permiten al consumidor hacer esto desde, una vez más, la comodidad de su hogar. Aún hay mucha tela que cortar, porque aún suele haber mucha desconfianza en ese sentido, pero la época actual ha obligado a mucha gente a integrarse a estos nuevos sistemas, y
seamos honestos, con el paso del tiempo esto solamente va a fortalecerse aún más. Técnicas de ventas online, por Valdés Sánchez Lisbeth Maoli. Seguimos hablando de tecnología, porque mientras más se desarrolla la tecnología, más se desarrollan nuevos modelos de ventas. Y en este caso, hablaremos en específico del social selling. El social selling es básicamente la interacción que tiene una empresa con el consumidor a través de las redes sociales. Y hoy en día es tan común tener aparatos tecnológicos cuando en una época más atrás era a veces un lujo. Pero ahora no tener esos aparatos implica tener una vida con dificultades. Y como mencionamos anteriormente, las empresas necesitan mantener una constante comunicación con el consumidor. Y el social selling busca cubrir esa necesidad que tienen las empresas. Porque las redes sociales son cómodas y los nichos de mercado y los mercados meta generalmente ya están agrupados. No hace falta realmente buscar la forma de juntarlos, porque ellos mismos el ser humano por naturaleza suele juntarse con personas que compartan sus gustos. Y para las empresas eso es una gran ventaja si saben usar redes sociales. El internauta como cliente potencial y real, por Verónica Sengen. Pues bien, el consumidor es una parte esencial para toda compañía, pues el consumidor es la razón de existir de la compañía. Pero no puedes esperar que tu producto o tu empresa tenga éxito si de buenas a primeras no conoces en lo más mínimo a tus consumidores. Es importante tomarse el tiempo para estudiar sus hábitos en línea, lo cual en realidad no es difícil. Ellos mismos se comunican constantemente y anuncian lo que hacen, dónde están, sus gustos, y una vez más, la tecnología es la responsable de hacer que eso ocurra, ya que se ha puesto muy de moda el interactuar con la gente, incluso para decir el detalle más mínimo, pero que sea del agrado de muchos. Y eso, una vez más, es importante que las compañías tengan en cuenta, porque mientras ellos más se abran al consumidor, el consumidor más va a confiar en ellos. Se crea esa conexión emocional y esa fidelización que muchas compañías quieren y necesitan para poder prevalecer. E incluso desde el principio para poder darse a conocer y formar un grupo de personas que no los vayan a abandonar, porque eso es lo que hace fuerte a una compañía, una cartera de clientes fiel. Técnicas de ventas online, por Melissa Solórzano Ávila. Responsabilidad, ruido, accesibilidad e imagen. Imagen y sociabilidad son la clave. ¿A qué nos referimos? Pues básicamente que tener un sitio en línea no es el todo para que una compañía sea reconocida, sino que esa es otra herramienta, y como cualquier otra herramienta es importante que sepas usarla, que sepas administrarla. Eso implica tener un control de calidad bastante alto desde tu sitio en línea y que sea fácil de acceder para los usuarios, que no les parezca tedioso. Dicen que mientras más difícil es programar un sistema, más fácil es para el usuario utilizarlo. Así que puede parecer un reto bastante grande, puede implicar un costo bastante elevado, porque en efecto crear estos sitios es algo que tiene su costo. Tal vez puede significar un costo elevado, sin embargo es un costo que merece la pena. Después depende de la empresa que haga el ruido suficiente para que se dé a conocer. Una vez más, esos anuncios, esos sitios en los que a veces interrumpen aquello que estamos viendo, hacen el ruido suficiente para que por lo menos sepamos que están allí, que existen, y en cualquier momento poder interesarnos en ellos.
Pero para esto su imagen tiene que ser muy importante, debe ser muy cuidada y debe ir dirigida a un público que sepa reconocerlo y sepa identificarlo como algo que, si bien quizás no ahora, en el futuro sí pueda llamarle su atención. Estas son las claves para vender en línea, o más bien para establecer una conexión en línea con los consumidores, conociendo perfectamente lo que implica gestionar una página de una compañía. Relaciones comerciales a través de Internet. Por Pilligua Ordóñez Elizabeth. Internet llegó para cambiarlo todo. Una vez más, eso es un dato que todos sabemos y que se ha repetido bastante en estas exposiciones. Pero depende de la empresa crear un vínculo con los clientes. Un vínculo que depende de la relación que ellos quieran tener. Este vínculo puede ser business to business, que es una transacción de información referente a transacciones. Business to consumer, que llega directamente al cliente. Y business to administration, la técnica utilizada para administrar empresas y hacer esos datos de manera pública para que todos lo sepan. El marketing en línea también se beneficia, porque el marketing ha sido algo que ha acompañado a las empresas durante, básicamente desde que existen. Solo que como cualquier otro elemento se ha adaptado al paso del tiempo. Y en esta época moderna no ha sido la excepción. El marketing moderno apunta a algo más actualizado y a algo más dinámico para el consumidor, ya que la libertad que tiene en línea le permite ser dinámico. Y es por ello que el marketing se beneficia y a la vez evoluciona gracias a estos avances tecnológicos. Habilidades de interacción del vendedor, por Ariana Marchán. Algo que nunca va a cambiar en lo que respecta a las ventas es que la comunicación es la esencia de las ventas. Si no sabes comunicarte, si no puedes entablar, aunque sea una conversación con un cliente, ten por seguro que no vas a vender. Pero a veces es cierto que se presentan dificultades, los así llamados obstáculos. Estos obstáculos pueden ser la falta de comprensión, las oposiciones y el desinterés que pueda generarle ya sea al vendedor, sí, y al consumidor, o más bien posible consumidor. Pero es aquí donde entra algo muy importante, que es la negociación, la capacidad para persuadir que tenga el vendedor. Si logramos llegar en lo más profundo de la mente del cliente, o si logramos ponerlo de nuestro lado, habremos triunfado, porque él se sentirá satisfecho, ya sea porque se lo explicamos muy bien, o porque fuimos firmes, o porque fuimos muy respetuosos con dicho consumidor, y puede que ahora no lo tengamos, pero sí en el futuro. Esa es la capacidad de un buen vendedor, que además de saber comunicarse, sabe persuadir. Habilidades de interacción del vendedor, por Marlina Judith. ¿Qué lenguaje empleará el vendedor para su misión? Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de que existen muchas formas de llevar a cabo una comunicación con un cliente. Esas formas de comunicación se pueden ver en la forma de hablar, en la expresión facial, en la forma en cómo mueve las extremidades de su cuerpo. Y eso es muy importante saber reconocerlo, porque los consumidores se van a fijar no solo en la información que como vendedor podamos otorgarles a ellos, sino que además van a tomar en cuenta las diferentes formas en cómo nos desenvolvemos con ellos. Poner una cara enojada o una mueca tiene sus interpretaciones, diferentes interpretaciones. Y de hecho, sí, una persona puede cruzar los brazos porque está cansada o porque quiere representar seriedad o porque de hecho está enojada, pero eso ya queda a la interpretación. Sin embargo, un vendedor no puede confiarse en que
mi interpretación va a ser la misma que la de la persona a la que le estoy vendiendo. No. Eso es subestimar al cliente y no puedes subestimar al cliente. Es por ello que hay que tratar de llevar a cabo las mejores expresiones posibles y que le brinden esa seguridad al consumidor para confiar en nosotros. Remuneración de vendedores por Yubisney Pichigua. Un vendedor motivado es un buen vendedor. Bien, este concepto se refiere a que puede ser que tengas la responsabilidad con una compañía de vender, de hacer tu trabajo. Sin embargo, si la compañía no te está facilitando las cosas, si sientes que el ambiente en el que trabajas no es el adecuado, pues simplemente no vas a estar motivado. Sabes que tienes que trabajar porque es una responsabilidad, pero sin motivación no se puede hacer nada bien. Y el vendedor que está motivado, que lo hace porque tiene esa pasión por su trabajo, se va a convertir en un buen vendedor por el simple hecho de que lo hace por amor. Pero, ¿cómo puedes motivar a un cliente? Discúlpenme, a un vendedor. Pues aplicas la justicia como política de empresas. Esto quiere decir que la compañía sabrá reconocerte y debe saber remunerarte bien por tu trabajo, por lo que haces. Y sí, aún hay mucho trabajo que hacer. Se han oído bastantes casos de personas que sienten que no les están pagando lo que deberían. Y esto puede entrar a debate, pero es importante que las empresas sepan remunerar bien a sus trabajadores, porque ellos son quienes al fin y al cabo representan a la empresa. Son las primeras personas que verá un cliente. Y respetar a los trabajadores, a los vendedores, es la primera muestra de seriedad que tiene una empresa. Porque si sabe respetar, si sabe darle su lugar a los vendedores o a los trabajadores en sí en general, esa es una empresa que va a triunfar porque mantendrá siempre en alto la disciplina y sobre todo el autoestima de quienes conforman a la compañía. Pero si al mismo tiempo puedes crear valor añadido para tu producto, ¿por qué no crear valor añadido para tus vendedores? Y ahí entra en juego el incentivo, el cual es una forma de motivar aún más al vendedor para que lleve a cabo sus acciones de ventas y pues se esfuerce un poco más, que empiece a dar mucho más de lo que pensó que podría haber dado en un principio. Eso le va a ayudar al vendedor a ganar mucha más experiencia y a tomar muchos más riesgos y así crecer profesionalmente. Y la empresa pues se va a beneficiar de lo que haga ese vendedor porque estará creciendo junto a él y lo motiva a través de un bono, de un regalo, de un sueldo un poco más elevado. Lo motiva pues a trabajar más duro y a trabajar con más empeño. Predicciones de venta por Angeli Cruz. La importancia de pensar en el futuro de la empresa. Bien, ¿por qué pensar en el futuro de la empresa? Pues simplemente porque ningún empresario quiere ver a su empresa caer al año de haber sido creada. Y la predicción de venta es precisamente eso, pensar a futuro, porque estamos desde un principio estableciendo cuánto queremos vender y cuánto deseamos poder ganar. Y para eso es importante que busquemos las oportunidades en el mercado, que sepamos a quiénes nos estamos dirigiendo y cómo vamos a segmentarnos. Porque a partir de allí se forjará un plan en el que estableceremos una conexión con ese mercado meta y así poder tener la suficiente destreza para que podamos usar los recursos que tiene la empresa de una manera más óptima y adecuada y así evitar las pérdidas. Pero
también hay que tener en cuenta que este es un proceso matemático. Se requiere de datos y los datos brindan, además de información, seguridad, porque al estar basados en hechos reales, pero dichos en un lenguaje de números, es mucho más seguro fiarse de ellos, porque establecerán el primer, el primer, la primera forma en cómo veremos al mercado, cuáles funcionan, cuáles no, si es conveniente o no, ya teniendo un antecedente en forma de números. Predicciones de metas y cuotas de ventas, de Santiago Calero. Las metas permiten elaborar planes de acción de ventas. Bien. Continuando con lo dicho anteriormente, pues es importante fijarnos una meta. Dice que, véase que nadie llega tan lejos si no tuvo un plan. Y es que, en efecto, las compañías que van a ciegas son aquellas que no tienen planes, que simplemente trabajan para vivir el mismo día. Pero las compañías que piensan a largo plazo, que se esfuerzan por llegar a una meta en concreto, pues saben qué recursos utilizar, saben cómo usarlos en el momento en cual utilizarlos, y eso les da una fuerte ventaja sobre las demás. Además de que, por supuesto, como dije, tienen esa ventaja de ya conocer o saben a dónde se dirigen, cuál es su objetivo. Así que por eso no se van a desviar, o es muy poco probable que cambien los planes solo por mero capricho. Y los métodos para usar son bastante variables en realidad. Se pueden basar en el pasado de las ventas, en lo que hizo la empresa anteriormente, o utilizar algoritmos matemáticos con el uso de datos exactos, pero bastante complejos. Y así funciona, aunque no contemplen otras variables de un carácter más social. También se pueden tener en cuenta la opinión de todos los involucrados de las ventas, sean los gerentes de ventas y los vendedores. Las cuotas de ventas son una pequeña escala de gran importancia. ¿A qué nos referimos? Pues que las cuotas es una meta que tiene una sucursal, una tienda, un punto de venta, tomando en cuenta su territorio, tiempo y su mercado potencial, siendo que estas cuotas deben ser relativas y accesibles, deben apegarse a la realidad, y ese pequeño triunfo, si es que en realidad es pequeño, mientras más se trabaje, más beneficios le va a dar a la empresa. Colectivo de fuerza de ventas y vendedor individual, por José Gutiérrez. El vendedor representa a la empresa. Pues sí, como dijimos anteriormente, el vendedor será generalmente la primera cara que una persona vea cuando se enfrenta a una compañía, ya que dependiendo de su actitud, de su forma de ser, del momento y la forma en cómo se desenvuelva con el consumidor, él llevará a cabo su propia opinión, no del vendedor, sino de la compañía. Eso es lo que ocurre casi de manera automática. Y eso puede ser tanto una ventaja como una desventaja para la compañía, pero eso depende una vez más, la forma en cómo apliquen la justicia como método, como modelo de negocios con sus empleados. Pero ahora, seleccionar al vendedor requiere poner a prueba a los aspirantes. Esto es así porque el acto de vender es uno bastante amplio y tiene su grado de complejidad. Las personas que quieran formar parte de un equipo de ventas deben ser conscientes de que se van a ser puestos a prueba y van a ser seleccionados únicamente aquellos que la empresa considere más óptimos, ya que la parte de ventas es una muy importante, pues es la que le permite a la compañía
llevar su producto o servicio y hacerlo rentable. Con el paso del tiempo, el vendedor empieza a ganar experiencia y se vuelve un profesional. Pero hay que decir que un profesional es también inteligente, porque utiliza todo aquello que ha aprendido con el paso del tiempo y lo utiliza a su beneficio y a beneficio de la empresa. Sabe cómo vender, sabe cómo son los clientes, pero aún así, aún a pesar de todos los años de experiencia, una prueba de su comportamiento profesional es que nunca deja de aprender. Eso lo hace realmente inteligente. Presupuesto de ventas y organización de territorio y rutas de ventas, por Roberto Andrés del Salto Quijano. Visión a futuro para afrontar el presente. Bien, y volvemos a hablar una vez más de la visión a futuro que tiene la empresa. Esta vez desde la perspectiva del presupuesto que la compañía va a poseer. ¿A qué nos referimos con presupuesto? Pues nos referimos a la cantidad de recursos en forma de dinero que tiene una compañía para afrontar el año en el que está, ya que este presupuesto es el que va a definir cuáles van a ser sus acciones, qué va a llevar a cabo, qué va a descartar, y de esta forma pues le permite generar un plan a largo plazo que le permita hacer rentable ese año. En la búsqueda de alcanzar su objetivo, considerando todas las posibilidades, pero ojo, para que esto funcione debe respetar la realidad de la empresa. Véase que, por ejemplo, si una compañía pretende ser la compañía número 1 en su área, digamos una farmacéutica o una cadena de restaurantes, pero apenas está comenzando o tuvo un año terrible o ni siquiera tiene el presupuesto adecuado para llevar a cabo ese deseo, pues no lo va a conseguir. Así que es importante que uno como empresario y como administrador ponga sus prioridades en orden, pero también sepa reconocer en dónde está y ajustar sus expectativas a lo que tiene a la mano. Ahora, por su parte, la importancia del terreno y conocer a quienes lo conocen. ¿A qué nos referimos? Pues que las rutas son otro recurso que tienen muchas empresas para llevar a cabo sus operaciones. Y esto es importante porque muchas compañías utilizan rutas para diferentes propósitos, sea para obtener recursos, para repartir recursos, o están las clásicas empresas de servicios de mensajería. Y pues saber reconocer el espacio en el que te desenvuelves es más que una ventaja, una obligación, porque esto puede generar muchos beneficios como la reducción del tiempo, la utilización de menos recursos, etc. Pero quienes conocen mejor las rutas son las personas que están todo el tiempo en contacto con ellas. Los conductores o los administradores en mapas, que a veces sí, muchas compañías los tienen. Pues nunca está de más preguntarles a ellos qué es lo que opinan, cuáles son las mejores rutas, cuáles podrían ser rutas a largo plazo que funcionen, cuáles ya no funcionan y todo eso. Una vez más, se respeta el criterio de los empleados. Rol del director de ventas, vendedores en procesos de ventas, sistemas de acciones de ventas, por Baque Briones María Belén. Ser vendedor implica conocer al consumidor. Pues bien, una vez más, no puedes pretender que vas a vender tu producto o vas a hacer a tu empresa reconocida como algo positivo si no conoces al consumidor al que te estás dirigiendo. Así que es importante, una vez más, que te tomes el tiempo de conocerlo.
En cuanto a la dirección de ventas, que esto sí es muy importante que se tenga en claro, es que el director de ventas es un líder. Y es líder porque es responsable y sabe trabajar en equipo. Ya que una cosa es vender y otra cosa es liderar a todo un equipo que se dedique a vender. Y es menester que el director de ventas sepa administrar a su equipo, sepa guiarlos y asuma la responsabilidad por cada uno de ellos. Debe responder ante los problemas y debe ser capaz de brindar soluciones. Pero no debe ser autoritario, porque eso desmotiva en muchos de los casos. Debe saber darse su lugar como líder, sí, pero también debe saber respetar la opinión y el criterio de sus compañeros. El trabajo en equipo en una compañía es una base tan fundamental que debe quedar por sentada. Es algo que queda implícito. Y el director de ventas, cuando lo asume, es un buen director de ventas porque se empapa de todo el conocimiento posible y no solo reconoce a sus consumidores, también reconoce a las personas con las que trabaja y por ende sabrá cómo trabajar. Pero también el vendedor debe saber qué herramientas va a utilizar. Como ya hemos dicho bastante en esta presentación y en muchas otras, la tecnología, el internet llegó para cambiarlo todo. Y el director de ventas sabrá cogerle el impulso a esas nuevas tendencias y a esos nuevos aparatos para poder llevar a cabo las operaciones de ventas. No se va a quedar estancado, va a innovar, buscará nuevas formas, investiga constantemente porque estas herramientas sabe que los consumidores las están utilizando y por ende es una buena oportunidad para acercarse a ellos, para hacer una conexión con ellos. Pues bien, hemos llegado a la conclusión de todo esto. ¿Y qué puedo decir? Ha sido una experiencia bastante grata el poder analizar todos estos conceptos, poder minimizar lo máximo posible y de forma clara estos temas, que en realidad tienen bastante más tela que cortar. Y he de decir que, además de que me gustó investigarlos, me gustó escuchar otras opiniones y otras formas de reconocer a estos conceptos. Sí, seguramente se habrán fijado que a lo largo de esta exposición varios temas parecen repetidos, parece que están siendo muy monótonos, pero ¿saben qué? Si algo se repite mucho en estos casos es porque es verdad y es importante dejarlo claro, ya que el mercadólogo innova, el mercadólogo reconoce las nuevas tecnologías y las sabe aplicar, respeta a sus compañeros, reconoce lo que hacen los demás y premia aquello que debe premiar. También tiene la destreza para liderar. Ve potencial en cualquier herramienta que pueda serle de utilidad, como lo han hecho en todo este tiempo. Fíjense cómo el año 2020, con esta pandemia y con todo lo que ha ocurrido, ha sido un verdadero reto para los empresarios, pero también para las personas en general. Y se habrán dado cuenta de que la forma en cómo se hace publicidad, en cómo se da a conocer, es muy diferente a cómo se hacía hace apenas unos años. ¿El pasado era mejor que el tiempo actual? Eso puede quedar a debate. Pero la esencia de un mercadólogo está en saber reconocer. Y parte de reconocer es entender que el mundo cambia. Dicho todo eso, no puedo hacer otra cosa más que finalizar esta presentación diciendo gracias. Gracias por darme la oportunidad de aprender. Gracias por haberme acompañado. Gracias por permitirme dar mi opinión.
y sobre todo, gracias por ver este video. Muchísimas gracias.